nombre es Odette Margain y estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, son CEPAP, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y este es un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, y también tengo otra que se llama Imagine Land Art Fest, que pues hemos empezado a hacer pequeños tips, una colega mía, Jess, y yo, si quieres seguirnos en Imagine Land Art Fest, también en Facebook. Y bueno, pues este es Creativarte, ¿no? Te voy a pedir que nos des un like, que te suscribas y si te gusta que nos compartas, ¿no? Y bueno, pues sí, ¿por qué digo todo esto? Porque pues estoy estrenando canal en YouTube, ¿no? Es Creativarte-bajo, Creativarte-bajo, ¿no? Porque hay otro Creativarte que no soy yo, pero hay otro que sí soy, pero este ya no. Entonces, es un relajo. Pero Creativarte-bajo es mío, nada más mío, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba en el radio, ¿no? Y entonces con esto de la pandemia, pues hemos empezado a expandirnos. Y bueno, pues yo tengo muchos podcasts en iVoox, I, B de vaca o X, con nombre de Odette Margain. Ahí puedes encontrar muchísimos programas de muchos de mis colegas. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de también exportar Creativarte ahora a Spotify, ¿no? Entonces, estar en Facebook, en YouTube y en Spotify. Pero bueno, ahorita por lo pronto, síguenos aquí en YouTube, Creativarte-bajo, y Facebook, CEPAP, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Creativarte-bajo. Y bueno, pues hoy tengo el gusto, mi programa no es así como de tener mucha gente, mucha gente. A mí me gusta tener un equipo, ¿no? Me gusta tener un equipo, confiar en mi equipo, el equipo confía en mí. Y poco a poco se han ido agregando a mi equipo otras latitudes, ¿no? Como de Argentina, ¿no? Que me están dando la posibilidad de volverlos a invitar, ¿no? Entonces, pero yo ya tengo un equipo, ¿no? Y este equipo está formado hoy, por ejemplo, con Eti Kufferman, que ya ha estado conmigo en muchas ocasiones, ¿no? No solamente en esta, sino también dentro del arte, en estas, ¿qué hice? Eventos realizados con arte y psicoanálisis. Entonces, bueno, Eti es psicoanalista y bueno, ella tiene su consultorio, pero bueno, atiende a través de vía online ahorita y de alguna manera de repente presencial. Pero bueno, al final ella te va a dar todos sus datos y cómo le haces para encontrarlo. Y bueno, como ya lo he mencionado en anteriores ocasiones, siempre me pongo de acuerdo con mis invitados de lo que vamos a hablar, ¿no? A veces me mandan que leer, otras veces nos hablamos, nos conectamos, nos vamos por Zoom, pero la cosa es que preparamos, ¿no? Entonces, mi colega Eti Kufferman, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, hola. Pues hola aquí, a todos. Nos pusimos de acuerdo y ya desde la última vez que estuvo aquí hace como 2 meses, ¿no? Quedó pendiente, me acuerdo que le dije, ¿qué tal si hablamos? Porque tocó el tema de lo siniestro, ¿no? Entonces, lo siniestro, de acuerdo a Freud, es una resistencia a la verdad, ¿verdad? Algo así, más o menos. Es una represión, más que nada. Sí, es una represión. O sea, cuando la verdad o cuando el evento es muy cercano y muy amenazante, lo reprimimos. Entonces, en el programa anterior, que ahorita no, ¿tú te acuerdas cuál fue el programa anterior de lo que hablamos? Pues hablamos de los secretos familiares.
Bueno, ese fue uno, pero luego hablamos de otro. Ya, no, ya llevamos varios de secretos. Ya llevamos varios. Es que es un tema que nos persigue. Sí, es un tema que además tiene mucho que ver entre ella y yo, ¿no? Con nuestras vidas. Y bueno, pues precisamente me decía, bueno, de cómo lo podemos, pues, suavizar el término de lo siniestro, ¿no? ¿Cómo lo podemos abordar de una manera que se sienta comprensivo y también muy de nosotras, porque Eti y yo siempre hablamos muy de nosotras, ¿no? Exponemos creativamente y contemporáneamente, ¿no? Desde, diría, Bolas, Ogden, Winnicott, esta parte muy de nosotras, ¿no? Muy de nuestro trabajo emocional. Entonces, decidimos titular el programa de hoy en Dos analistas buscando la verdad. 2 puntos, cuando el secreto se vuelve siniestro. Y entonces, ¿por qué decidimos hacerlo de esta manera? O sea, ¿por qué decidimos hablar de dos analistas o de Yeti en busca de la verdad, ¿no? Buscando la verdad. Y buscando la verdad encontramos el secreto. Y el secreto se vuelve siniestro. Entonces, empecemos por lo que decía Freud, ¿verdad? Eti, todo adelante, Eti. Bueno, Bienvenida. voy a tratar de hacerlo muy simple, ¿no? Muy claro, porque este programa le llega a mucha gente. Bueno, primero déjenme saludar, porque no he podido hacerlo. Hola a todos, me da mucho gusto volver a estar aquí con Odette. Trabajamos muy a gusto, como ya lo comentó, pues este programa, Así vamos a es. llamarlo así, no está empezando ahorita. Ya tiene varios días que comenzamos a hablar de esto y desde entonces empezamos no lo hemos grabado, ahorita estamos grabando, pero lo dicho ya empezó, ya lleva tiempo. Y también es un tema que nos persigue, porque no importa de qué hablamos de sueños, hablamos de duelos, hablamos de muchísimas cosas y terminamos hablando de los secretos familiares. Obviamente hay muchos secretos o muchas cosas que no se conocen, pero que están ahí. Entonces, vamos con Freud de una manera lo más, no simple, porque de Freud no se puede hablar con simpleza, pero quizás la mejor traducción que pueda yo encontrar para definir lo siniestro. Freud decía que lo siniestro es un evento muy conocido, algo que tenemos muy cerca, pero por ser tan doloroso, por ser tan terrorífico, lo reprimimos. Y nos olvidamos que pasó el evento. Y se refiere siempre a eventos de horror. En la literatura podemos encontrar mucho de esto en los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, en toda la literatura negra, en todos los cuentos que nos hacen, bueno, que nos estremecen, vamos a ponerlo así. Dice Freud, lo reprimimos, ya no existe. Pero también nos enseñó Freud que lo reprimido está reprimido, pero allí está. Y el inconsciente es atemporal. En el inconsciente no hay pasado, ni presente, ni futuro. Puede reaparecer en cualquier momento como si fuera perfectamente actual. Entonces, esa parte reprimida, esa parte que en algún momento de nuestras vidas no quisimos ver, no quisimos trabajar, no pudimos además emocionalmente, no estábamos capacitados y que la reprimimos, reaparece.
La realidad nos la impone. Pero cuando aparece, no la reconocemos como algo conocido. Más bien nos parece algo que nunca hemos visto. Decimos, ¿cómo es posible que esto suceda? Y es cuando la realidad se vuelve siniestra. Pero finalmente eso que reapareció, ese retorno de lo reprimido, pues es la verdad de lo que hablabas hace rato. Eso es lo que realmente estaba ahí. Y por eso también causa tanto terror. Y por eso todas estas experiencias terapéuticas, psicoanalíticas, los sueños, en fin, todas estas experiencias donde lo reprimido reaparece, son tan terroríficas, porque finalmente era algo con lo que cargábamos siempre, que no quisimos ver, pero que ahí aparece. Y esto lo hemos visto mucho, Odette y yo, en las familias. Y no importa si es una familia grande o es una familia chica o es una familia a veces unipersonal con una sola persona, porque esa sola persona trae una historia detrás y hay un inconsciente detrás que está lleno de gente que a lo mejor ya se murió, pero que nos dejó recuerdos terroríficos y reaparece y no lo decimos y no lo podemos decir porque la verdad nos da miedo. Y entonces lo que se vuelve realmente siniestro es la verdad. Hablábamos, Odette y yo, de que la verdad se convierte en un monstruo. Un monstruo que está ahí presente, que a veces no podemos nombrar con todas sus palabras, pero que nos amenaza. Y bueno, la labor, por lo menos la del psicoanálisis y la del arte también, aquí se hermanan las dos, a veces es desvelar la verdad. Es decir, esto es lo que está pasando y llegó el momento de enfrentarlo. No hay otra alternativa. La realidad nos lo está imponiendo. Así es. Y entonces es el tema que traemos hoy, porque además la pandemia nos lo está imponiendo. Finalmente, pues, ¿qué hemos reprimido? ¿Qué es lo que más se reprime? ¿Qué es lo que más reprime el ser humano? Lo que más soslaya de su vida, pues es la muerte. No queremos hablar de la muerte. La muerte se convierte en algo que escondemos, que reprimimos, que está ahí guardadita. Y llega un evento como el actual, en este momento, podía ser otra cosa, una guerra en el pasado, pero un evento como el actual, que nos remite a la muerte y que lo vemos como ajeno y que en realidad es algo muy cercano, muy conocido, que hemos cargado y de lo que no queremos hablar. Y que esto que dices, ¿no? Ayer me di a la tarea de buscar el link que me habías mandado de entre Poe y Freud, el ser humano, ¿no? Y aquí algo que rescato de lo que él dice aquí en porque Freud se agarró la definición de lo siniestro, lo tomó de Schelling, ¿no? De la filosofía, curiosamente. Pues sí, ya ves que a él le encantaba todo lo que era de la filosofía, ¿no? Es uno más, pues es uno más, ¿verdad? Y dice, aquella suerte de espanto que afecta a las cosas conocidas, como bien dices tú, y familiares desde tiempo atrás. Para sustentarlo, toma el significado de los términos, yo no sé pronunciar el alemán, pero es un Heimlich, el otro es un Heimlich. Y un Heimlich, que quiere decir lo desconocido. Heimlich es conocido, un Heimlich es lo desconocido. Yo no hablo alemán, pero lo repite mucho en el texto Freud. Y hay otro que dice Heimisch.
Heimisch, por eso. El Heimisch o Heimlich es conocido en alemán. ok. Y Ajá. si le ponemos la preposición, no sé si en alemán también se diga así, pero si a Heimlich le ponemos el unheimlich, estamos hablando de lo desconocido. Sí que dice alude, unheimlich, ¿sí? Alude a lo lúgubre y sospechoso. Claro. Y lo heimlich, ¿no? Es lo conocido. Alude a lo oculto y sospechoso, pero el otro que dice Heimlich, Ponle Heimlich, más fácil. Bueno, no importa. Ya bueno, no sé. la otra, es que son tres. Sí. La otra es a lo hogareño o familiar. Sí. Finalmente, lo siniestro, si lo ponemos desde ahí, uno es lo lúgubre y sospechoso, lo otro es lo oculto y sospechoso. Y desconocido. Y desconocido, y lo otro es lo hogareño y familiar. Lo que podemos, traducido en términos cotidianos, lo que podemos manejar, lo que no nos asusta. Lo que es exacto. Sí. Aquello que no nos vino a descomponer. Exacto. O sea, aquello, lo que no nos mueve. Aquello siniestro que no es siniestro. No. No, ya no es siniestro, porque ya lo estamos. Lo siniestro se tapó y nos hemos quedado con aquello que sí somos capaces de manejar. Incluso aquí hay muchas cosas que hemos distorsionado nuestra propia historia, nuestra realidad para poderla tolerar. Y luego dice que, por ejemplo, lo que Poe habla es el miedo a la locura, es una de las formas en que Poe nos muestra lo siniestro, ¿no? Claro. Entonces, digamos que también lo siniestro sería ese miedo a la pérdida y a la pérdida de la locura, digo, la pérdida de la realidad, ¿no? A la pérdida de lo sensato, a la pérdida de lo que podemos manejar. Exacto. Porque, sí. porque a la pérdida de control, vamos a llamar. Eso, la pérdida de control. La pérdida por de eso, una de las características que estamos viendo ahora mucho en la clínica, en pacientes normales, ni siquiera vamos a hablar, normales, bueno, ninguno de nosotros lo somos, pero en pacientes que no habíamos visto estos síntomas con tanta gravedad, estamos viendo pacientes con mucho TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo. Todos estos cuidados que hubo al principio de la pandemia, bueno, estos tapetitos y estas desinfecciones y bueno, y hasta ideas rarísimas que fueron saliendo y que hasta la fecha se siguen haciendo, aunque nos digan que no son necesarias y que no sirven para nada, pues son finalmente eso, una forma de manejar la pandemia, una forma de eludir la muerte, ¿no? Si yo desinfecto toda mi casa, ya no me voy a morir. Fíjate que hablando de esto, ¿no? De dos analistas buscando la verdad, ¿no? Pues precisamente hace un poco tiempo falleció mi mamá, ¿no? Quedamos en que igual y hablábamos de lo nuestro o no. Pero bueno, finalmente somos dos analistas que como cualquier analista también tiene una vida, ¿no? Y también nos duelen muchas cosas. Y estamos pasando pérdidas. Exacto, ¿no? Y que el hecho del confinamiento, el hecho de la pandemia, el hecho del virus, el hecho de la enfermedad. O sea, mi mamá no falleció de COVID, gracias a Dios. Pero sí falleció de una enfermedad que pues es horrible, que es cáncer, ¿no? Entonces llegó de una manera inexplicable.
Entonces, ¿qué es aquí lo siniestro de la muerte de mi mamá? ¿No? ¿Qué es lo siniestro? Que salió una verdad, ¿no? Que salió una verdad de la que ella expresó semanas antes, ni siquiera ella, o sea, ni siquiera ella sabía que tenía cáncer terminal. O sea, no sabíamos que tenía cáncer terminal. Sabía que se sentía muy mal, que le dolía mucho el estómago, que venía trabajando ya muy fuertemente con un psicólogo en terapia. Mi mamá ya tenía 86 años y toda la vida estuvo en psicoanálisis, ¿no? Pero en un psicoanálisis muy ortodoxo, que no es lo mismo que estas dos psicoanalistas que están aquí hablando, que nos vamos a dar la oportunidad de hablar desde nosotras, más relacionalmente, más humanamente, más empáticamente, abriendo lo que tenemos y lo que estamos trabajando, ¿no? Porque finalmente, pues, mi mamá durante muchos años estuvo con muchísimos de los mejores psicoanalistas de la Asociación Pero los Psicoanalítica. psicoanalistas no curan el cáncer. Y esto es algo que hay que entender y hay que No, ella joven. ¿Cómo? Cuando ella era joven. Cuando era No, a lo que joven. me refiero es que los psicoanalistas ortodoxos, que es de lo que estamos hablando, no la van a curar no la van a curar de un cáncer. El cáncer hay que Bueno, ella no tenía cáncer. No, no importa, pero frente okay. a una enfermedad hay que buscar al especialista también. Sí, bueno, pero digo, lo que voy es que ella estuvo mucho tiempo sí. en análisis, ¿no? Pero, pues, no encontró. La cosa es que encontró esta persona en estos últimos años, en este último año, ¿no? De confinamiento. Y ella venía cuidando a mi papá muy enfermo, que también tiene cáncer y que acaba de cumplir 100 años, ¿no? Y mi papá sigue vivo, ¿no? Entonces, pues mi mamá ya venía muy cansada de cuidarlo. Entonces, en este proceso de cuidar a un enfermo que te cansa mucho, ¿no? Sí. Que tienes que trabajar mucho con la tolerancia, que tienes que trabajar mucho con la frustración, que tienes que trabajar mucho con el enojo, ¿no? Pues mi mamá empezó a hablar de su verdad, ¿no? De esa verdad que estaba oculta y que para ella era siniestra, ¿no? O sea, esa verdad de la que a mí me contó, pues para ella es el secreto de lo que decíamos ayer, ¿no? El secreto es lo siniestro. Y cuando afecta la verdad se vuelve monstruosa. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? claro. Entonces, cuando ella me lo cuenta, porque me dice que necesita hablar conmigo, que necesita hablar con todos, que necesita contarnos esta verdad que venía cargando después de 60 y tantos años, yo le dije, pues cuéntamela, ¿no? Y pues sí, es una verdad muy dolorosa que pues de momento la tomé como como que sí la escuché y la entendí. Dije, pobre de mi mamá, pero nunca me imaginé que se iba a morir mi mamá, ¿no? O sea, una cosa es escuchar su verdad y otra cosa es de que mi mamá se murió, Ya ¿no? no hay tiempo para manejar todo lo que te dijo. No, ya no hay tiempo, ¿no? Y además ya no le dio tiempo de contarlo a todos los demás, ¿no? Entonces, aquí viene el título de nuestra exposición. Dos analistas buscando la verdad. Entonces, yo expresé lo que a mi mamá le dolía, ¿no?
Y a mi familia no le pareció, ¿no? Pero yo no podía cargar con ese silencio. Era mucho para mí sola, ¿no? Ellos lo tenían que saber, ¿no? Ellos lo tenían que saber y hacerse cargo de ello. Entonces, ahí es donde el secreto es siniestro y cuando la verdad aflora es monstruosa. Y cuando como afloró la verdad, pues afloró el ataque, porque lo toman como algo inexplicable, algo insólito, algo pecaminoso. ¿O tú cómo lo entiendes, Epi? Sí, como lo estás diciendo. O sea, lo ven como algo que hay que volverlo a reprimir, que hay que volverlo a tapar, pero ya no se puede. Ya no hay un camino de regreso. Por otro lado, tú ya no lo estás viendo como algo monstruoso. Tú ya lo estás viendo como la verdad. Y entonces las cosas, psíquicamente hablando, se empiezan a acomodar. Así es. Y entonces empezamos a entender por qué sucedieron ciertas cosas o por qué estamos sintiendo ciertas cosas. Sí, dolor, ¿no? Tristeza. Las cosas ya se acomodan internamente, intrapsíquica, aunque sea una verdad subjetiva para ti, vamos a ponerlo así. Este descubrimiento a ti primero te duele, pero luego te permite reacomodar tu vida. La bomba se la quedan aquellos, lo monstruoso se queda precisamente con aquellos que no lo pueden manejar, que no lo toleran, pero que por otro lado ya no pueden seguirlo escondiendo. Vamos a ver qué hacen con eso, ¿verdad? Sí, ahora sí que cada quien se hace cargo de lo suyo, ¿no? Pero por lo pronto a ti se te acomodaron las cosas. Pues sí, porque me liberé, ¿no? Te liberaste y dijiste las cosas como son. O sea, le empiezas a dar un significado a aquello que has cargado toda la vida y no sabías qué era. Sí, exacto. Sí. Fíjate que eso tienes toda la razón, es lo que diría Bolas. Es lo sabido no pensado. No, Ogden diría lo sabido no pensado, ¿no? O sea, Claro. eso que lo que ella me confesó, a mí me sucedió muchos años antes, ¿no? Y ya lo Entonces, sabías, pero no lo pensaste. exacto, yo pensaba, es que algo debió de haber sucedido a mi mamá similar para que haya sucedido, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la verdad? ¿Por qué es importante la verdad, Betty? Mira, yo no sé qué tan importante, quizás no seamos ni tú ni yo las indicadas de decir qué es verdadero o qué es falso, pero me estaba yo acordando y lo comentamos tú y yo, hace muchos años, no tengo el dato porque esto lo he de haber leído hace como 30 años, en una entrevista a Ana Freud, le preguntaron qué se requiere para ser psicoanalista. Bueno, no solo a Ana Freud, a los psicoanalistas de entonces, a los quizás más de 30 años, bueno, a los que hicieron la historia. Y una de las cosas que contestó Ana Freud que a mí se me quedaron fue un enorme amor por la verdad. De hecho, lo encontré. ¿El artículo? Sí. Ay, qué bueno. ¿Quieres que lo lea? Sí, claro. Es el amor a la verdad. Y es un extracto traducido de la presentación que realizó Heinz Kohut durante la segunda conferencia del precongreso acerca del entrenamiento clínico en 1967, titulada La evaluación de los candidatos de entrenamiento psicoanalítico. Pues mira, ahí está. Ya ves, estaba tantos años oculta y de repente aparece. En esta ocasión, el autor hizo referencia a una carta en la que Ana Freud da respuesta a un joven de 14 años, quien le cuestionó qué se necesita para ser un psicoanalista.
Dice, querido Juan, explica un poco antes, ¿no? Que este muchacho era hijo de un psicoanalista también y le preguntó a Kohut, ¿no? Que qué era lo que podía hacer, o a Kohut, yo creo que sí, ¿no? Dice, hace algunos años después de dar clases en una universidad lejana, acudió a una recepción a la casa de un colega, sí, pues es de Kohut, ¿no? Entonces, se le acercó este muchacho y que le dijo que qué podía hacer, ¿no? Que a quién podía buscar. Entonces, él le dijo, le dije que me parecía una estupenda idea y que por lo que sabía de Ana Freud, estaba convencido de que le darían la respuesta. Porque él le preguntó que si era adecuado mandarle una misiva a la señorita Ana Freud, ¿no? Entonces, que Ana Freud le respondió, querido Juan, me preguntas cuáles creo que son las cualidades esenciales que requiere el futuro psicoanalista. La respuesta es relativamente sencilla. Si lo que quieres es ser un auténtico psicoanalista, debes tener un gran amor a la verdad, tanto por la verdad científica como por la verdad personal. Qué bonito. Sí, y es necesario que coloques esta apreciación de la verdad por encima de cualquier disgusto que pueda causarte el encuentro con temas incómodos, ya sea que estos pertenezcan al mundo externo o a tu propia persona. Más aún, pienso que el psicoanalista debe tener puntos suspensivos, intereses que sobrepasen los límites relativos al campo de la medicina. Interés en cuestiones que pertenecen al área de la sociología, la religión, la literatura y la historia. De otro modo, la perspectiva que obtengo, el analista de su paciente se quedará demasiado estrecha. Claro, por supuesto. Este punto se refiere a una preparación que va más allá de los requisitos que se les pide a los aspirantes al estudio del psicoanálisis en las universidades. Es necesario que seas un buen lector y que te acerques a la literatura de diferentes países y culturas. Entre las grandes figuras de la literatura encontrarás algunas personas que conocen tanto de la naturaleza humana como de los psiquiatras y psicólogos procuran hacerlo. Esto responde a tu pregunta y le dice, la carta anterior expresa de manera sencilla y directa una perspectiva que muchos analistas compartimos junto con Ana Freud en nuestra profesión. Sin embargo, sabemos bien que una cálida y encantadora carta dirigida a un jovencito de 14 años acerca de lo que forma a un analista no puede sustituir el entendimiento que con gran esfuerzo se obtiene a través de la experiencia, el estudio y el debate. Pero también cuando las discusiones se frenan ante un impasse externo o interno, se hace necesario, recordemos dicha frase, que me encantó. Dice, si lo que quieres es ser un auténtico psicoanalista, debes de tener un gran amor por la verdad. Sí, bueno, son tantas cosas de las que podemos hablar después de esta lectura. Me da mucho gusto que hayas rescatado esta carta. Luego te voy a pedir que me mandes el link o los datos, porque la quiero volver a leer. No debemos olvidar, desde luego, que nosotros trabajamos con un mundo subjetivo y que la verdad en el psicoanálisis también es subjetiva. Pero esto no contradice lo que estamos diciendo. Al contrario, esto de alguna manera lo hace mucho más real, mucho más, como en el abordaje con el paciente y con nosotros mismos, pues nos permite saber más, nos permite entender más al paciente. Es cierto que nosotros pues estudiamos psicoanálisis, esa es nuestra línea de conocimiento, pero eso no nos exime a no saber de otras cosas. Y cuando un paciente nos cuenta cosas que no sabemos,
porque pertenecen a su mundo. Nada más por eso estamos con la obligación de investigar de qué se trata. Esto que decías tú, de leer, de buscar, de entender de qué nos está hablando el paciente. Porque escuchar nada más el discurso del paciente, la narrativa del paciente, nos limita mucho, por lo menos yo así lo he vivido. Y por lo menos, y por lo mucho más bien, me ha tocado vivirlo, y esto lo digo abiertamente, como paciente. Yo tengo una historia también muy difícil, muy triste, porque mi historia, pues su origen no es en la Ciudad de México. Yo vengo de una familia de judíos europeos, polacos, que perdieron a todo mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso me marcó definitivamente. Pero también es cierto que me he topado con analistas que a lo mejor fueron excelentes alumnos en el instituto, no lo dudo, y si sabían de memoria a Freud y a todo lo demás, pero no tenían la menor idea del mundo del que yo vivía. Yo creo que eso nos pasó a todos. A mí. Tú también tienes una historia. Entonces, cuando yo contaba las historias que sabía de mis papás, pues no lo entendían. Algunos sí. Claro que en nuestras historias hemos conocido muchos psicoanalistas, desde luego. Hay gente que sí, que tuvo toda esa capacidad o que tiene esa capacidad de entrar al mundo del paciente, pero hay gente que no. Hay gente que se ha quedado atorada en lo que aprendió, y entender al paciente cuando trae una historia diferente. Y muy difícil. Y ahí está la verdad. Ahí está lo que acabas de decir. Bueno, vamos a ver qué le pasa al paciente. Vamos a escuchar su verdad, aunque sea subjetiva, pero es su verdad. Vamos a trabajar con este paciente en función a su historia. Exacto. Lo que realmente pasó. Exacto. Porque fíjate, esto que estás diciendo es muy interesante, ¿eh? Porque es lo que se está trabajando ya en esta pandemia. O sea, el psicoanálisis ortodoxo está dejando de existir. Pues, digo, eso espero, ¿no? Porque el psicoanálisis ortodoxo es eso que te pasó a ti. Sí, claro. Y es eso que a mí me pasó hace muchos años con una analista que también no supo entender a esta mujer que está aquí presente con su carácter y su forma de ser, que ya te he platicado como soy, y no me entendió, y como era la super mega vaca sagrada de la asociación esta, pues yo me quedaba porque era la vaca sagrada, ¿no? Entonces... Era un privilegio ser paciente. Sí, entonces, pues me hizo mucho daño, muchísimo. O sea, ¿por qué? Porque el psicoanálisis ortodoxo no entiende la verdad del paciente. O sea, no entiende desde su escucha. O sea, yo te voy a decir lo que a ti te conviene. Pero, Odette, ¿no crees también que esto es una falta, vamos a llamarlo bonito, de cultura? De empatía. De empatía y de cultura, que realmente la profesión no se limita nada más a ir a psicoanálisis, a ir a los seminarios o a supervisar, que la profesión es mucho más amplia que eso. Entonces, yo también lo pondría, no tanto como psicoanálisis ortodoxo, no. Yo creo que el psicoanálisis debió ser ortodoxo en algún momento para que pudiera llegar a donde está. Pero, bueno, sin embargo, creo que esto tiene mucho que ver
con las características de la persona que ejerce la profesión. La falta de un interés por el mundo, la falta de un interés por lo que le pasa al paciente. Mira, yo también tengo la especialidad, yo soy psicoterapeuta de niños y adolescentes. Durante mucho tiempo, bueno, en algunas épocas, di clases a alumnos que estaban entrenando como psicoterapeutas de niños y también de adultos. Esto no quita a los adultos. Y un texto para mí básico, que no está en las bibliotecas psicoanalíticas, pero es un texto básico, es El Señor de las Moscas de Golding, de Samuel Golding, un escritor inglés. Yo se los daba a los alumnos como primera lectura, porque ahí habla de lo que puede sucederle a un grupo de niños. No lo voy a contar, lo recomiendo, pero no lo voy a contar ahorita. Pero ahí habla de lo que le sucede a un grupo de niños en una situación extrema, cuando pierden, cuando sale todo el instinto agresivo. Como los niños, aparentemente inocentes, aparentemente sanos, pueden, frente a una situación extrema, volverse unos demonios. Claro. Y esto es real. Claro. Esto, bueno, pues a lo mejor lo vas a ver en casos clínicos, lo vas a ver en películas sobre el tema, lo vas a ver en muchos psicoanalistas que presentan sus trabajos. Pero hay que verlo, porque está a la vuelta de uno. Eso es lo siniestro. Ahí viene lo siniestro, el que dices, ¿cómo es posible que esto haya pasado si son niños? Bueno, hay que verlo. Eso es lo que dice Poe, ¿no? Es lo inexplicable, lo insólito, lo que aparece, ¿no? Como esto que dices, ¿no? De estos analistas que tú llegas con una historia, con tu verdad, con tu historia, con tu dolor, y no lo saben entender porque le tienen miedo a lo inexplicable, a lo insólito, o le tienen miedo, me voy a permitir decirlo, a lo desconocido o a lo conocido, ¿no? Porque eso es muy conocido, digo, ¿quién nos supo lo del maltrato a la comunidad judía? O sea, ¿quién no lo supo? Sí, Todo pero mundo. una cosa es saberlo como maltrata a la comunidad judía y otra cosa ya es hablar de la historia personal de cada quien. Sí, pero el analista tiene... Sí, el analista tiene que tener... pero tiene que saberlo. Y más si te llega un paciente con una historia así. Oye, es que tiene que tener la capacidad de empatía. No es porque yo lo haya vivido, sino que a mí el dolor me identifica. Claro. Y te duele. No, pero me duele el dolor que estoy escuchando de mi paciente, en este caso tú, ¿no? Claro. O sea, me duele. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues escuchar y no opinar. Y además ir más allá, ¿no? Ir a destapar precisamente esta verdad monstruosa, pero destaparla si quieres realmente trabajar con ese paciente. Entonces, por eso, claro, ¿qué está pasando? Claro, por eso no es nada más un mecanismo defensivo de vamos a reprimir lo que no nos gusta. Es un mundo psíquico muy complicado, donde la verdad a veces es mejor ocultarla. para no hacer sentir mal al otro. Bueno, esa es ¿no? una En este caso, justificación. por eso, en este caso como yo, ¿no? Que lo escribí y bueno, se me vinieron encima mi familia, que cómo se me ocurre decirlo, ¿no? Claro. Porque, porque lo necesité hacer y porque así fue y porque así lo sentí y porque así quise hacerlo.
Y qué ¿no? importante es decir la Y verdad, ya, aunque sea tu verdad. Qué importante es poderlo decir. sí, lo doloroso es lo que viene después. ¿Sí? Esto que dices tú, la incomprensión del otro. Claro. Y Entonces, el, ahí es donde hay que trabajar, no, y ¿no? el Con riesgo esto que esto de, trae también, las consecuencias que puede traer. Sí, tú al destapar como la algo, separación. tú al destapar algo sabes, eres consciente del riesgo, del rompimiento, de la separación, del dolor que te puedes causar a ti. Pues sí, la vida no es fácil. No, pero bueno, es algo que vuelvo a cuando los otros, en esto, por ejemplo, en el ejemplo que tú me das de este lugar donde llegas y cuentas tu historia, ¿no? O yo que escribo la mía, que no es la mía, sino es la historia de mi mamá, que finalmente cayó durante 60 y tantos años y que finalmente logró decirlo porque lo reprimió tal cual, lo reprimió, ¿no? Y ante la enfermedad y el dolor y el enojo de cuidar a mi papá, pues emergió eh, eso que necesitaba sacar, ¿no? Y ser elaborado, ¿no? O sea, lo reprimido se volvió presente, se abrió, lo Porque necesitó volvemos a lo hablar. mismo, el inconsciente es atemporal. No es que se haya Exacto, vuelto presente, ahí estaba siempre. ahí estuvo, nada más que se tardó 60 años, pero allí, pero apareció, Sí, y la vida ¿no? no le alcanzó tampoco para poder reparar. Que esa es la otra parte. Quizás este es un tema para una siguiente plática, la reparación. Que una vez que emerge la verdad, para no detenerla, tenerla ahí como un monstruo que amenaza, pues tenemos que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso se llama reparación. ¿Qué Pues hacemos sí, con esa verdad? En el caso muy triste de tu mamá, ya no le dio tiempo, no, ya no. Estaba tan enojada que ya no le dio que, tiempo. que lo sacó. Y lo Sí, entiendo, sí, ¿no? sí, sí, y algo ¿No? parecido sucedió con mi mamá también, pero bueno, lo dejamos para otro lado, para otro momento, pero creo que es muy importante no dejarlo aquí, no dejarlo nada más en la verdad monstruosa, sino hacer algo con esta verdad monstruosa. Y es ahí donde viene la reparación. Y entonces vamos a regresar a otro clásico, que es Melanie Klein. Y cómo ella describe magníficamente lo que son los procesos reparatorios. Pero bueno, nos llevaría a otra hora. A ver, pero dime, todavía tenemos tiempo. Sí. Bueno, para Melanie Klein, yo creo que es muy, lo voy a decir brevemente, ¿no? Pero una de las obras que a mí más me gustan, y ya no es de las primeras, ya son obras que ella escribió en los 40 cuando ya tenía un conocimiento más elaborado del psicoanálisis. En su trabajo sobre culpa y reparación. Sí, o sobre bueno, envidia y reparación, culpa y reparación, como toda esa culpa que en un momento dado podemos sentir o siente el niño pequeño, que va ligada a la envidia también, a la envidia cuando el niño es cuidado por la madre y ve que la madre os percibe que la madre tiene algo que él no tiene y que sin la presencia de la madre él se muere. Y ahí es donde hablamos de los pues de la capacidad de la madre para alimentarlo, psíquica y en todos los sentidos de la palabra, lo que en un principio es la envidia a la madre, porque ella sí tiene lo que él no tiene, y la culpa que provoca la envidia,
se convierte más adelante a través de mecanismos de identificación en reparación. Entonces, el niño frente a una madre más amorosa que mala, más buena que mala, y esto lo retoma Winnicott, entonces el niño, pudiéndose identificar con esa madre, repara toda su culpa, repara toda su envidia, repara todo su dolor. Creo que ese es donde estoy, ahí es donde estoy. Sí, claro. ¿No? Porque soy la niña, mujer, que escuchó a una señora con mucho dolor, que le dio mucha tristeza, que como decía Winnicott, por ejemplo, cuando él estuvo con su mamá, ¿no? Al final del tiempo, su mamá estaba muy deprimida y Winnicott siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, ahora sí, Winnicott, tú y yo tenemos en común esta parte que pudimos estar con nuestras madres en sus últimos momentos, nos pudimos identificar con el dolor que estaban viviendo estas mujeres. No importa la historia, pero estaban sintiendo un dolor inmenso. Y por ahí, con esta identificación, pudimos de alguna manera limpiar toda la culpa. Así es. Toda la culpa y toda la envidia que en algún momento dado se creó en esta relación. Así es. Y entonces nos toca reparar. Creo que Winnicott lo hizo maravillosamente. Y nosotros, simples ciudadanos de a pie, pues también tenemos que reparar todo esto. Y lo vamos a hacer a través de la identificación. Bueno, las partes buenas de la madre. Exacto. Reparar a través de lo bueno que nos dejó cada una de ellas, ¿no? Y esa verdad tan monstruosa que apareció, se puede convertir en algo mucho más pacífico, vamos a llamarlo así. Más comprensivo, porque para mí es más comprensivo, más ¿no? comprensivo. Ahora, o sea, no quiere decir que sea que hay cosas irreparables también. Sí, o sea, es más comprensiva mi postura hacia ella, ¿no? Y hacia ti. Claro, y hacia mí, ¿no? Sí, no, y también es cierto, yo creo que si vamos a hablar de la verdad, no edulcoremos tanto esto, sino hay que decir también que a veces no se puede, que a veces hay cosas irreparables. ¿Que a veces qué? Hay cosas irreparables. Ah, sí, no, sí, hay cosas que no hay reparación en esta situación, no hay reparación, hay perdón. Bueno, ese es otro tema. pero no hay reparación, ¿no? O sea, hay perdón, pero desde mi punto de vista ya no hay reparación. No, hay porque cosas irreparables. Hay cosas irreparables, ¿no? En la verdad, cuando la verdad surge, es lo más maravilloso, porque te libera, ¿no? Te libera, ¿no? Te libera, para bien o para mal, como lo que te leí que dijo Ana Freud. Para bien o para mal, la verdad te va a liberar, ¿no? Sí. Entonces, sea muy dolorosa, como dijo Ana Freud, sea muy dolorosa, ya sea en el ámbito profesional o personal, pero es lo mejor que pueda suceder, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la verdad, no hay que tenerle miedo a escuchar la verdad de nuestros pacientes, ¿no? Con sus verdades, con sus locuras que hay detrás de esa verdad, que sería lo siniestro para Poe, ¿no? O sea, lo inexplicable, lo insólito, la locura. Pues oye, ayer un amigo me decía que nos juntamos más o menos una vez al mes, me decía, es que
Yo tuve una novia, Odette, que era psicóloga y un día se le ocurrió aceptar a terapia no sé quién y la verdad le hizo mucho daño y se puso bien mal emocionalmente. Le digo, es que para trabajar en esto, pues hay que trabajar con el alma y con el corazón y entender que existe la locura, Sí, ¿no? O sea, como le dije a mis amigos, es que yo estoy de acuerdo que hay locura, o sea, por supuesto si, que la hay. si no hay locura, entonces, pues, ¿a qué me dedico? A ver, hay locura y hay maldad. Exacto. Y Y ya que entonces, estamos hablando de los aspectos irreparables, una vez que aparecen, que dejan de ser desconocidos para convertirse en lo conocido, también tenemos que enfrentar que hay locura y que hay maldad. en esto de lo que no puedo yo ya reparar, pues hay maldad, ¿no? Entonces, pues no, la maldad ya no se puede reparar, Hay maldad, por ¿no? supuesto que hay maldad. ¿No? O sea, Cada hablando, filósofo, cada psicoanalista, cada quien podrá tener su versión frente a esto, pero yo sí creo que hay maldad. Hay si la gente, maldad, no, o sea, se entiende, se conoce, se sabe que existe, pero hay maldad que pues no se perdona, ¿no? o es inevitable, o es inevitable, a veces es posible alejarte de la maldad y a veces es inevitable. ¿Y a veces qué? Es inevitable, la tienes ahí. Ah, no, sí, no, pues digo, yo la conocí de cerquita, ¿no? Yo también, Entonces, yo también. ¿no? Entonces, eh, por eso me volví una mujer sumamente rebelde, ¿no? Entonces, hoy, en la actualidad, con esta verdad que surgió, y que dos analistas que están buscando la verdad y que a través de ello salió lo siniestro y la monstruosidad de la realidad, pues es que en mi caso, por ejemplo, es comprender a esta mujer que fue mi madre, comprenderme a mí y donde no hay comprensión es en lo irreparable que es la maldad. Exactamente. O sea, ya No, la perdoné, pero no hay reparación. Es no, no, como no, lo que sucedió en el Holocausto. No hay reparación. no hay No hay perdón para Hitler. No hay no, claro que no. perdón. No hay perdón. No, no hay perdón. ¿No? Hay, Es para un nada. poco lo que ahora se repite. Ahora que todo esto, porque mucho de esto lo hablamos también cuando hablamos de la conspiración del silencio, ¿te acuerdas? Pues Sí, mucho es de esto quedó oculto. Ahora que se está hablando, una de las cosas que se repiten mucho es que no hay ni olvido ni perdón. no hay ni olvido ni perdón. Pero bueno, en algunos casos, como en esto, como en el Holocausto, no hay olvido ni Ni perdón. perdón. No hay perdón. Eso no hay perdón. En otros casos podría haberlo. Como lo que me sucedió, o sea, hay perdón, pero no hay olvido. ¿No? En este caso, ¿no? Que, ¿para qué lo digo? Pero digo, ¿no? Que es la verdad de la que me habló mi mamá. Pero no hay perdón de mi parte porque lo necesitaba, pero no hay olvido. Y entonces, en lo tuyo, no hay perdón, no hay Bueno, perdón. sí, en este pasaje, digamos, de la guerra, Y pero de la otras guerra, experiencias que todos hemos tenido con la maldad y con la locura, pues a veces tampoco hay perdón, ni olvido. A así no, veces la maldad cala muy hondo. la maldad. Hay maldades ¿Sí? muy feas, muy feas. Bueno, Eti, pues, Pues ¿cómo nos estás? podemos seguir otras 2 horas más con esto, pero hay que ponerle un final. Y bueno, yo te propongo que en un próximo programa hablemos un poco de la reparación
para no quedarnos con este sabor de la verdad monstruosa. Pues sí, ¿no? Yo creo que sí reparamos, porque Sí, pero escuchamos. hablarlo. Ahora nos toca hablarlo. Sí. No, Bueno, digo, ya pero veremos. para cerrar ahorita, ¿no? Cerrar nuestra conversación, sí cerramos con una reparación, porque las dos nos escuchamos, ¿no? Las dos hablamos de nuestras dos figuras importantes, las dos hablamos de que estuvimos con ellas, las dos hablamos que nos identificamos y hablamos de un tercero, que es Winnicott, que también sufrió al lado de una mamá depresiva, ¿no? Sí. Entonces, y que para él, para mí y no sé, para ti, pues fue lo suficientemente bueno al final, ¿no? Entonces, pues con eso me quedo, Eti, como en esta parte de reparación, que hoy me ayudó mucho, te lo agradezco. No, yo te agradezco a ti la oportunidad de poder hablar de todo esto. Sí, porque sí reparamos al estar hablando de esto. Y en otro programa dedicamos a hablar de la reparación de la envidia y de la culpa de Melanie Klein, ¿no? Me gusta la idea. Ajá, pero por lo pronto hoy somos dos analistas hablando de una verdad y que te agradezco muchísimo que me hayas escuchado. Agradezco muchísimo tu participación. No tienes nada que agradecer. Luego Agradezco, con un gusto inmenso. agradezco tu confianza de poder hablar de lo tuyo también, ¿no? Y que como dices tú, en otra oportunidad también podrás hacerlo con todo el respeto que me mereces, ¿no? Si así lo deseas. Y, y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, queridos colegas, ¿no? Que espero que comprendan por qué decidimos hablar hoy de estas dos analistas que necesitaban hablar de su propia verdad, ¿no? Y que nos recargamos un poquito en Sigmund y en Anna Freud, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno, esto es CEPAP, acuérdate, darle un link, un like, compártelo, suscríbete y ayúdanos en esta comunidad de Creativarte. Bueno, pues da tus datos de ti para Bueno, finalizar. pues yo soy Eti Kupferman, psicoterapeuta psicoanalítica, trabajo con niños, adolescentes y adultos, trabajo ahora a través de las redes y también en el consultorio en forma presencial cuando las circunstancias también así lo piden. Trabajo con toda la sana distancia y con todas las medidas que ahora nos imponen, pero a veces es necesaria la presencia física. Y pues les dejo un teléfono, puedo dejarlo aquí. El teléfono es 55 55 06 54 43. Si puedo ayudar, si puedo apoyar con lo que yo sé hacer, pues me va a dar mucho gusto recibirlos. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y luego nos ponemos de acuerdo para esta continuación de la continuación que ya venimos haciendo continuaciones. Es una saga. Exacto, esto es una saga, la saga de Eti y Odette. Una saga familiar, además. La saga familiar. Oh, me gustó. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Bye. a todos y estamos en contacto todo el tiempo. Sí. Besito. Besos a Bye. todos. Bye. Bye.